Capítulo 11. No hubo más emociones aquella noche. Me desayuné en la cama y me levanté tarde a la mañana siguiente. La señora Blair me saludó muy jovial cuando salí a cubierta. «Buenos días, gitanilla. Siéntese a mi lado». Por su semblante deduzco que no ha dormido bien. «¿Por qué me llama usted eso?», pregunté, sentándome obediente. «¿Le molesta? Le cae a usted bien. La he llamado así para mis adentros desde el primer momento. Es ese elemento gitano el que la hace tan distinta a todas las demás. Me dije que usted y el coronel Reis eran las dos únicas personas a bordo con las que podría hablar sin morirme de tedio». «Es curioso», repliqué. «Eso mismo pensé yo de usted, solo que es más comprensible en su caso. ¿Es usted un producto tan exquisitamente acabado?» «No está mal expresado eso», dijo la señora Blair, moviendo afirmativamente la cabeza. «Hábleme de usted misma, gitanilla. ¿Por qué marcha a África del Sur?» Le conté algo de la obra de papá. «Con que es usted la hija de Charles Bedingfield. Ya decía yo que no era una simple señorita provinciana. ¿Va usted a Brocken en busca de más cráneos?» «Quizá», respondí con cautela. «Tengo otros planes, además». «Qué arrapieza más misteriosa es usted. Pero sí que parece cansada esta mañana. ¿No durmió bien? Yo no consigo mantenerme despierta a bordo de un barco. Dicen que un imbécil necesita 10 horas de sueño. A mí no me irían mal 20. Bostezó poniendo cara de gatito soñoliento. «Un idiota de camarero me despertó a medianoche para devolverme el rollo de película que se me cayó ayer. Lo hizo de la forma más melodramática del mundo. Metió la mano y el brazo por el ventilador y me dejó caer el carrete sobre la boca del estómago. Creí que era una bomba al principio». «Aquí está su coronel», dije, al aparecer sobre cubierta el coronel Reis. «No es mi coronel exclusivamente. Es más, la admira usted mucho, gitanilla. Con que no se escape. Quiero atarme algo a la cabeza. Resulta más cómodo que un sombrero». Me marché precipitadamente. Sin saber por qué me sentía cohibida en presencia del coronel. Era una de las pocas personas capaces de hacerme experimentar timidez. Bajé a mi camarote y empecé a buscar una cinta ancha o un velo de automovilismo con que sujetar mis rebeldes mechones. Soy una persona ordenada. Me gusta tener todas mis cosas de una manera determinada, y las conservo siempre así. Y no bien abrí mi cajón, me di cuenta de que alguien había andado allí. Todo su contenido estaba revuelto. Miré en los demás cajones y en el armario colgante. Todos me contaron la misma historia. Era como si alguien hubiese hecho un registro precipitado e infructuoso. Me senté en el borde de la litera con rostro solemne. ¿Quién me había registrado el camarote? ¿Y qué era lo que buscaba? ¿La media hoja de papel que contenía números y palabras? Sacudí la cabeza nada convencida. Aquello debía de haber pasado a la historia ya. Pero, ¿qué otra cosa podía haber? Quería pensar. Los acontecimientos de la noche anterior, aunque emocionantes, en nada habían aclarado las cosas. ¿Quién era el joven que irrumpiera en mi camarote tan bruscamente? No le había visto a bordo con anterioridad, ni sobre cubierta ni en el comedor. ¿Era tripulante o pasajero? ¿Quién le había apuñalado? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Por qué figuraría tan prominentemente en el asunto del camarote número 17? Todo era un misterio, pero no cabía duda de que estaban ocurriendo cosas muy raras a bordo del castillo de Kilmorden. Conté con los dedos las personas a las que en lo sucesivo debía vigilar, pero prometiéndome a mí misma descubrirle a bordo antes de que hubiese transcurrido un día más, escogí a las siguientes personas como dignas de ser observadas. Primera, Sir Eustace Pidler. Era el propietario de la Casa del Molino, y su presencia a bordo del castillo de Kilmorden me parecía mucha coincidencia. Segunda, el señor Paget, secretario, de aspecto siniestro, cuyo deseo de ocupar el camarote 17 había sido tan ostensible. Nota: averígüese si acompañó a Sir Eustace a Cannes. Tercera, el reverendo Edward Chester.
Lo único que tenía contra él era su empeño en ocupar el camarote 17. Y ello pudiera deberse exclusivamente a lo singular de su temperamento. La testarudez impulsiva a veces hace cosas asombrosas. Pero no estaría de más charlar un rato con el señor Chester, resolví. Atándome apresuradamente un pañuelo a la cabeza, subí a cubierta otra vez, llena de determinación. Estuve de suerte. El hombre a quien buscaba se había apoyado en la borda tomando una taza de extracto de carne. Me acerqué a él tranquilamente. «Espero que me habrá perdonado usted por lo del camarote 17», le dije con una sonrisa. «Considero poco cristiano el guardar rencor», contestó el señor Chester con frialdad. «Pero el sobrecargo me había prometido ese camarote». «Los sobrecargos son gente muy ocupada, ¿sabe?», murmuré vagamente. «Supongo que es natural que se olviden a veces». El señor Chester no contestó. «¿Es esta la primera visita que hace usted a África?», le pregunté como si me guiara tan solo el deseo de matar el tiempo hablando. «A África del Sur, sí. Pero he trabajado durante los últimos 2 años en las tribus caníbales del centro de África Oriental». «¡Qué emocionante! ¿Se ha librado usted muchas veces?». «¿Librarme?». «De que le comieran, quiero decir». «No debería usted tratar los asuntos sagrados con ligereza, señorita Bedingfield». «No sabía yo que el canibalismo fuera un asunto sagrado», respondí, picada. No bien hube pronunciado estas palabras, se me ocurrió otra idea. Si el señor Chester se había pasado los últimos 2 años en el corazón de África, ¿cómo era que no estaba más bronceado? Tenía la piel tan sonrosada como la de un recién nacido. ¿No habría gato encerrado allí? Sin embargo, sus modales y su voz eran perfectos. Demasiado perfectos, quizá. ¿Era o no era un poco parecido a un cura de teatro? Traté de recordar a los pastores que había conocido en Little Hampsley. Algunos de ellos me habían sido simpáticos, otros no. Pero desde luego, ninguno de ellos había sido exactamente como el señor Chester. Ellos habían sido humanos. Chester era el mismo tipo elevado al cubo, por exagerado. Estaba pensando todo esto cuando Sir Eustace pasó cubierta abajo. En el momento de llegar a la altura del señor Chester, se agachó y recogió un pedazo de papel que le entregó diciendo: «¿Ha dejado usted caer esto?». Siguió adelante sin detenerse, con que, probablemente, no se dio cuenta de la agitación del reverendo. Yo sí. Fuera lo que fuese lo que había dejado caer, el recobrarlo le agitó considerablemente. Se puso de color verdoso y arrugó el papel hasta hacer una bola. Mis sospechas se centuplicaron. La mirada del pastor se cruzó con la mía y se puso a dar explicaciones precipitadamente. Un fragmento de un sermón que estaba componiendo», dijo con acuosa sonrisa. «¿De veras?», murmuré cortésmente. «El fragmento de un sermón. Narices, señor Chester. Ya se le podía haber ocurrido una explicación mejor». No tardó en separarse de mí, mascullando una excusa. «Ah, qué lástima que no hubiera encontrado yo el papel en lugar de Sir Eustace Pidler. Una cosa estaba clara. No podía eliminar al señor Chester de mi lista de sospechosos. Me inclinaba incluso a ponerle a la cabeza de ella». Después de comer, cuando salí al saloncillo a tomar café, vi a Sir Eustace Pidler y a Paget sentados con la señora Blair y el coronel Reis. La señora Blair me recibió con una sonrisa, con que me reuní con ellos, hablando de Italia. «Sí que engaña a cualquiera», insistió la señora Blair. «Agua calda debería de querer decir agua fría, y no agua caliente». «Bien se ve», sonrió Sir Eustace, «que no está usted fuerte en latín». «Suelen darse tantos aires de superioridad los hombres cuando de latín se trata», exclamó la señora Blair, «lo que no impide que, cuando les ruego que me traduzcan alguna inscripción de las que se encuentran en las iglesias antiguas, se vean incapaces de complacerme. Carraspean, vacilan y procuran salirse del compromiso como pueden». «En efecto», asintió el coronel Reis, «eso es lo que hago yo siempre». «Pero adoro a los italianos», continuó la señora Blair. «Son tan amables».
aunque eso no deja de tener sus inconvenientes. Les pregunta usted el camino a alguna parte y en lugar de decir la primera a la derecha y la segunda a la izquierda, o algo así que comprenda una bien, le sueltan un chorro de explicaciones muy bien intencionadas. Y cuando una pone cara de aturdida, la cogen bondadosamente del brazo y la acompañan hasta el punto donde una se quiere dirigir. ¿Es eso lo que le ha ocurrido a usted en Florencia, Payet? Inquirió Sir Eustace volviéndose, con una sonrisa, hacia su secretario. Por Dios sabe qué misteriosa razón la pregunta pareció desconcertar al señor Payet. Tartamudeó, se puso colorado. Oh, en efecto, sí. En efecto. Luego, murmurando una excusa, se puso en pie y abandonó la mesa. ¿Empieza a sospechar que Payet ha cometido algún delito en Florencia?, observó Sir Eustace, mirando al secretario que se alejaba. Siempre que se habla de Florencia o de Italia, cambia de conversación o se retira precipitadamente. ¿Tal vez asesinara a alguien allí?, murmuró la señora Blair. Tiene cara... Espero que mis palabras no le molesten, Sir Eustace, pero sí que tiene cara de ser capaz de asesinar a cualquiera. Sí, cara de siglo XVI puro. Me hace gracia a veces, sobre todo sabiendo, como yo sé, cuán decente es el pobre y cuán escrupuloso acatador de la ley. Lleva algún tiempo a su servicio, ¿verdad, Sir Eustace?, dijo el coronel Reis. 6 años, anunció el otro con un profundo suspiro. Debe de encontrarle usted de incalculable valor, observó la señora Blair. Oh, ya lo creo, sí, de un valor incalculable. Hablaba el pobre hombre con voz tan deprimida como si el incalculable valor del señor Payet fuera para él motivo de secreto sentimiento. Luego agregó, más animado: pero su rostro debía inspirarle confianza en realidad, mi querida amiga. Ningún asesino que se preciara en algo consentiría en parecerse a un asesino. Crippen, según tengo entendido, era el hombre más agradable que pueda uno imaginarse. Le detuvieron a bordo de un transatlántico, ¿no?, murmuró la señora Blair. Un ruido de vajilla que entrechocaba con violencia sonó de súbito a nuestras espaldas. Me volví rápidamente. El señor Chester había dejado caer su taza de café. Nuestro grupo no tardó en disiparse. La señora Blair se retiró a su camarote para echar un sueño. Yo salí a cubierta. El coronel Reis me siguió. Es usted muy esquiva, señorita Bedingfield. La busqué por todas partes anoche, en el baile. Me acosté temprano. Le expliqué. ¿Va usted a escaparse esta noche también? ¿O bailará conmigo? Bailaré con usted gustosa, murmuré con timidez. Pero la señora Blair... A nuestra amiga la señora Blair no le gusta bailar. ¿Y a usted? ¿Me gusta bailar con usted? Oh, exclamé nerviosa. Le tenía un poco de miedo al coronel Reis. No obstante, me estaba divirtiendo. Aquello resultaba mejor que discutir de cráneos fósiles con aburridos científicos. El coronel Reis era el rhodesiano severo y silencioso de mis ensueños. Tal vez me casara con él. No había pedido mi mano, cierto, pero como reza el lema de los exploradores, estad prevenidos. Y toda mujer, sin tener la menor intención de ello, considera a todo hombre con quien se encuentra como posible marido para sí o para su mejor amiga. Bailé varias veces con él aquella noche. Lo hacía muy bien. Cuando terminó el baile y pensaba yo en acostarme, propuso que diéramos una vueltecita por cubierta. Dimos 3 vueltas y acabamos sentándonos en 2 tumbonas. No se veía a nadie más por allí. Charlamos de cosas sin conexión durante unos momentos. ¿Sabe usted, señorita Bedingfield, que creo haber tenido ocasión de hablar con su padre una vez? Un hombre interesantísimo, hablando de su especialidad, y es una especialidad que a mí me fascina. También he tocado yo ese asunto en pequeño, cuando estuve en la región de Dordogne. Nuestra conversación se hizo técnica. El coronel Reis no había exagerado, conocía a fondo el tema. No obstante, cometió 2 o 3 errores curiosos. Casi los hubiera creído yo simples deslices. Pero al apuntarlo yo, cubrió sus errores con rapidez. Una vez habló del periodo musteriense como si hubiera seguido al Aurignacio. Error absurdo para quien sepa una palabra del asunto. Eran las 12 cuando me retiré a mi camarote.
Aún estaba interesada por aquellas extrañas discrepancias. ¿Sería posible que se hubiera estudiado todo el tema con el exclusivo propósito de hablar conmigo y que no supiera una palabra de arqueología? Sacudí la cabeza, nada satisfecha de semejante explicación. En el preciso instante en que empezaba a dormirme, me incorporé con sobresalto al ocurrírseme otra idea. Me había estado sonsacando. Serían aquellos pequeños errores, simples pruebas, para averiguar si yo sabía, en efecto, de qué estaba hablando. En otras palabras, sospechaba que yo no era, en realidad, Anita Bedingfield. ¿Por qué? Capítulo 12. Extracto del libro de Sir Eustace Pidler. La vida a bordo de un barco tiene sus compensaciones. Es una vida apacible. Mis canas me eximen, por fortuna, de indignidades tales como coger manzanas con los dientes, correr por cubierta con un huevo o una patata en una cuchara, y de otros deportes aún más violentos. Jamás he logrado comprender qué diversión haya la gente jugando de una manera tan absurda. Pero hay muchos imbéciles en el mundo. Uno alaba a Dios por su existencia y procura no cruzarse en su camino. Por suerte, soy un navegante excelente. Paget, pobre hombre, no lo es. Empezó a cambiar de color en cuanto nos apartamos de la costa. Supongo que mi otro mal llamado secretario se encuentra mareado también. No ha asomado la cabeza aún, por lo menos. Pero quizá no se trate de mareo, sino de una alta diplomacia. Lo interesante es que a mí no me ha molestado. En conjunto, el pasaje es una verdadera calamidad. No hay más que dos que sepan jugar decentemente al bridge. Y una mujer a la que valga la pena mirar dos veces. La señora de Clarence Blair. La he conocido en Londres, claro está. Es una de las pocas mujeres que conozco que pueden jactarse de poseer sentido humorístico. Me gusta hablar con ella, y me gustaría mucho más, de no ser por el patilargo y taciturno imbécil que se ha pegado a ella como una lapa. No puedo creer que ese coronel Reis le resulte entretenido de verdad. Es bien parecido, hasta cierto punto, pero más aburrido que una ostra. Uno de esos hombres fuertes y silenciosos por los que deliran los novelistas y las jovencitas. Guy Paget salió con pena cubierta cuando dejamos Madeira atrás, y empezó a rezongar en voz hueca sobre la necesidad de trabajar. ¿Para qué diablos querrá nadie trabajar a bordo de un barco? Es cierto que prometí a mis editores entregarles más reminiscencias a principios de verano. Pero, ¿qué importa? ¿Quiénes son, después de todo, los que leen libros de reminiscencias? Las viejas de los suburbios. ¿Y qué son mis reminiscencias después de todo? He tropezado con cierto número de personas supuestamente famosas durante mi existencia. Con la ayuda de Paget, invento anécdotas insípidas de cada una de ellas. Y la verdad es que Paget resulta demasiado honrado para hacer ese trabajo. No me permite que invente anécdotas de la gente a quien hubiera podido conocer, pero a la que no conozco ni de oídas. Probé convencerle haciendo alarde de sentimientos bondadosos. Está usted hecho un perfecto guiñapo aún, amigo mío, le dije. Lo que necesita es una tumbona puesta al sol. No, ni una palabra más. El trabajo tendrá que esperar. Cuando quise darme cuenta, estaba preocupado ya por la necesidad de un camarote de repuesto. No hay sitio en el suyo para trabajar, Sir Eustace. Está lleno de baúles. Cualquiera hubiera creído que los baúles son cucarachas, cosa que están de más en un camarote. Me tomé la molestia de explicarle que, aunque él tal vez lo ignorase, existe la costumbre de llevarse consigo una muda de ropa cuando uno se va de viaje. Se dibujó en sus labios la pálida sonrisa con que suele recibir mis bromas, y luego volvió a la carga. Y mal podríamos trabajar en el cuchitril que me ha tocado. Conozco ya los cuchitriles de Paget. Suele escoger para sí el mejor camarote de un barco. Siento que el capitán no le concediera su camarote esta vez, le respondí con sarcasmo. Pero si quiere, puede depositar parte de su equipaje en mi camarote. Es peligroso ser sarcástico con un hombre como Paget. Se animó inmediatamente. Si pudiera quitarme de encima la máquina de escribir y el baúl de los papeles y sobres.
El baúl de los papeles y sobres pesa varias toneladas. Es causa de continuos y desagradables incidentes con mozos de cuerda y de estación. La ambición preponderante de Paget es cargarme a todas horas con semejante armatoste. El objeto de luchas perpetuas entre ambos. Él parece considerarlo equipaje personal mío. Yo, por mi parte, considero que encargarse del baúl es la única cosa verdaderamente útil que puede hacer un secretario. Tomaremos otro camarote, le contesté precipitadamente. La cosa parecía bastante sencilla, pero Paget es un hombre a quien los misterios encantan. Vino a mí al día siguiente con cara de conspirador de la época del Renacimiento. ¿Recuerda que me dijo que alquilara el camarote número 17 para despacho? Bueno, ¿y qué? ¿Se ha encallado el baúl de papel en la puerta? Las puertas son del mismo tamaño en todos los camarotes, me contestó Paget muy serio. Pero le digo a usted, Sir Eustace, que hay algo raro en ese camarote. Recuerdos de la lectura de novelas terroríficas acudieron a mi mente. ¿Si quiere usted decir que hay duendes? Le repuse. No veo yo por qué hemos de preocuparnos, puesto que no pensamos dormir en él. A una máquina de escribir no le afectan los fantasmas. Paget dijo que no se trataba de fantasmas, y que, después de todo, no había podido conseguir el camarote 17. Me contó una larga y complicada historia. Al parecer, él, un tal señor Chester, y una muchacha que se llamaba Bedingfield, casi habían llegado a las manos en su disputa por ocupar el 17. Ni qué decir tiene que la muchacha había ganado, y Paget aún trinaba al recordarlo. El 13 y el 28 son muchos mejores camarotes, reiteró, pero ninguno de los dos quiso saber una palabra de ellos. Si a eso viene, le dije ahogando un bostezo, a usted parece haberle ocurrido otro tanto que a ellos, querido Paget. Me dirigió una mirada de reproche. Me dijo usted que alquilase el 17. Paget es a veces de una testarudez que atonta. Mi querido Paget, le dije irritado. Mencioné el número 17 porque dio la casualidad que lo vi desocupado. Pero no era mi intención que luchase usted a muerte por conseguirlo. Puso cara de fastidiado. ¿Es que hay algo más? Insistió. La señorita Bedingfield se quedó con el camarote, pero esta mañana vi salir de él furtivamente al señor Chester. Lo miré con severidad. Si lo que usted quiere es dar un escándalo usando como protagonista a Chester, que es un misionero, aunque como persona resulte veneno puro, y a esa linda niña Anna Bedingfield, me niego a creer una palabra de cuanto usted me diga. Le contesté con frialdad. Anita Bedingfield es una muchacha agradable en grado sumo, y tiene unas pantorrillas extraordinariamente bonitas, y hasta creo que no hay piernas tan lindas como las suyas en todo el barco. Puedo asegurarlo. A Paget no le gustó que hiciese referencia a las pantorrillas de Anna Bedingfield. ¿Es uno de esos hombres que nunca se fijan en una pantorrilla, o que, si lo hacen, antes morirían que confesarlo? La admiración que tales cosas me producen se le antoja frívola. Me gusta molestar a Paget, con que continué con mala intención. Puesto que ya he entablado conversación con ella, podría invitarla a que comiera en nuestra mesa mañana por la noche. Habrá baile de máscaras, y a propósito, más vale que vaya a ver al barbero, y escoja un disfraz para mí. ¿Pero es posible que piense ir con disfraz? Exclamó Paget, horrorizado. Me di cuenta que consideraba aquello incompatible con mi dignidad. Su rostro reflejaba horror y dolor. En realidad, yo no había tenido la menor intención de disfrazarme, pero la perspectiva de desconcertar por completo a Paget era demasiado tentadora para que la pudiera yo resistir. ¿Qué quiere usted decir con eso? Exclamé. Claro que me disfrazaré, y usted también. Paget se estremeció. Con que vaya al barbero y encárguese de eso. Terminé diciendo. No creo que tenga disfraces más que para gente de tamaño corriente, murmuró Paget, midiéndome con la vista. Sin tener intención de ello, Paget sabe ser extremadamente ofensivo de vez en cuando. Y pida que le reserven una mesa para 6 en el comedor. Añadí. Invitaremos al capitán, a la muchacha de las piernas bonitas, a la señora Blair. No conseguirá que acepte a la señora Blair si no invita también al coronel Reis.
interrumpió Paget. Sé que el coronel le rogó que comiese con él. Paget siempre lo sabe todo. Me molesté, y con razón. ¿Quién es Reis? Exigí, exasperado. Como dije antes, Paget siempre lo sabe todo. ¿O cree saberlo todo? Volvió a poner cara de misterio. Se dice que pertenece al servicio de inteligencia, Sir Eustace, y que es un gran personaje dentro de él. Pero, claro está, no lo sé a ciencia cierta. ¿Qué cosas tiene el gobierno? Exclamé. Va a bordo un hombre cuya profesión es llevar documentos secretos, y se los entrega a un extraño, a un individuo pacífico cuya única ambición es que le dejen en paz. La expresión de Paget se tornó más misteriosa aún. Se acercó un poco más y bajó la voz. Si quiere que le dé mi opinión, Sir Eustace, todo este asunto es la mar de raro. Fíjese, si no, en la enfermedad que tuve antes de salir. Mi querido amigo, le interrumpí brutalmente. Lo que usted tuvo fue un ataque de bilis. Siempre le andan dando arrechuchos. Paget se sobrecogió levemente, como si le hubiera cruzado la cara. No fue un ataque de bilis corriente. Esta vez, por el amor de Dios, no entre en detalles acerca de su estado, Paget. No tengo el menor deseo de escucharlos. Como usted quiera, Sir Eustace, pero tengo el convencimiento de que se me envenenó deliberadamente. Ah, dije yo. ¿Ha estado usted hablando con Henry Raybone? No lo negó. Sea como fuere, Sir Eustace, él lo cree así, y debería hallarse en situación de saberlo. A propósito, pregunté, ¿dónde está ese hombre? No he podido echarle la vista encima desde que subimos a bordo. Hace circular la noticia de que se encuentra enfermo, y no se mueve de su camarote, Sir Eustace. Paget volvió a bajar la voz, pero estoy seguro de que no es más que para despistar, para poder vigilar mejor. ¿Vigilar? Para custodiarle a usted mejor, Sir Eustace, por si acaso fuera objeto de un ataque. ¿Qué manera tiene usted de animar a la gente, Paget? Dije. Se deja usted llevar de la imaginación. O así lo espero. Yo en su lugar asistiría al baile disfrazado de calavera o de verdugo. Son los disfraces más en consonancia con su tétrica belleza. Eso bastó para cerrarle la boca de momento. Subí a cubierta. La niña Bedingfield estaba absorta en su conversación con el misionero Chester. Las mujeres siempre revolotean alrededor de los pastores. Al hombre que tiene una figura como la mía le hace muy poca gracia agacharse. Pero tuve la cortesía de recoger el papel caído a los pies del pastor. Mi acción no me valió una sola palabra de agradecimiento. De todas formas, me hubiera sido imposible no ver lo que había escrito en el papel. Era una sola frase. No intente trabajar a solas por su cuenta, o saldrá perdiendo. Linda cosa que encontrar en poder de un misionero. ¿Quién será ese Chester? Parece más inocuo que la leche. Pero las apariencias engañan. Le preguntaré a Paget. Paget siempre lo sabe todo. Me dejé caer garbosamente en la tumbona vecina a la de la señora Blair, interrumpiendo así su charla a solas con Reis. Observé. No sé dónde irá a parar el clero en estos tiempos. Luego le pedí que cenara conmigo la noche del baile de máscaras. No sé cómo se las arregló Reis, pero el caso es que consiguió que se le incluyera en la invitación. Después de comer a mediodía, la señorita Bedingfield vino a sentarse con nosotros a tomar el café. No me había equivocado en cuanto a sus piernas se refiere. Son, sin duda alguna, las más bonitas de a bordo. Vaya si la invitaré a comer a ella también. Me gustaría saber qué diablos ha hecho Paget en Florencia. Cada vez que se habla de Italia se descompone. Si no supiera cuán intensamente honrado es, empezaría a creerlo reo de algún amor vergonzoso. Pero, ¿quién sabe? Hasta los hombres más decentes. Me animaría una enormidad si fuese así la cosa. Paget, con algo que ocultar. Magnífico. Capítulo 13. Ha sido una noche singular. Excepcional. El único disfraz que me iba bien era uno de oso. No me importaba hacer el oso con unas cuantas muchachas bonitas. Un atardecer de invierno en Inglaterra. Pero no es el disfraz más a propósito que digamos para el Ecuador. No obstante, hice reír una barbaridad. Y gané el primer premio de traído a bordo. Absurdo nombre que dan al disfraz alquilado por una noche. Sin embargo, como nadie parecía tener la menor idea de si los disfraces se hacían allí
o se traían a bordo, la cosa importaba bien poco. La señora Blair se negó a disfrazarse. Aparentemente, está en todo caso de acuerdo con Paget sobre el particular. El coronel Reis siguió su ejemplo. Anna Bedingfield se había hecho un vestido de gitana y estaba extraordinariamente bien. Paget dijo que tenía dolor de cabeza y no se presentó. Para ocupar su lugar, invité a un hombrecillo del Partido Obrero Sudafricano. Un hombrecillo horrible. Pero quiero conservar su amistad porque me da información que necesito. Quiero comprender la cuestión del Rand desde 2 puntos de vista. Daba un calor enorme el bailar. Bailé 2 veces con Anna Bedingfield y ella fingió que le había gustado. Bailé una vez con la señora Blair, que no se molestó en fingir, y fueron víctimas mías varias otras damiselas que me causaron favorable impresión. Luego bajamos a comer. Yo había pedido champán. El mayordomo propuso Clicquot 1911 como el mejor que llevaba a bordo, y me dejé convencer. Parecía haber dado con la única cosa capaz de aflojarle al coronel Reis la lengua. Lejos de mostrarse taciturno, dicho individuo llegó a volverse ocurrente charlatán. Durante un rato, esto me divirtió. Luego caí en cuenta de que el coronel Reis, y no yo, se estaba convirtiendo en el alma y vida de la reunión. Se burló de mí al saber que escribía mi diario. El día menos pensado revelará todas sus indiscreciones, Pidler. Amigo Reis, le dije. Permítame que le diga que no soy un imbécil como usted me cree. Es posible que cometa indiscreciones, pero no tengo la costumbre de hacerlas constar por escrito. Cuando muera, mis albaceas testamentarios conocerán mi opinión de muchísimas personas, pero dudo que encuentren nada para mejorar o empeorar el concepto que tengan de mí. Un diario es una cosa útil para hacer constar las idiosincrasias de los demás, pero no las propias. Existe algo que llaman autorrevelación inconsciente. Para los ojos del psicoanalizador, todas las cosas son viles. Repliqué sentenciosamente. Debe de haber sido muy interesante su vida, coronel Reis, dijo la señorita Bedingfield, con ojos como 2 estrellas. Así hacen las cosas esas muchachas. Otelo fascinó a Desdémona con sus relatos, pero ¿no fascinó Desdémona a Otelo acaso por su manera de escucharle? Sea como fuere, aquello le soltó la lengua en serio a Reis. Empezó a contar historias de leones. El hombre que ha cazado leones en grandes cantidades le lleva una ventaja enorme e injusta a todos los demás. Se me antojó que ya era hora de que yo contara una historia de leones también, una que fuera más alegre. A propósito, dije, eso me recuerda a un suceso muy emocionante que me contaron. Un amigo mío había marchado de caza a no sé qué lugar de África Oriental. Una noche salió de su tienda de campaña por no sé qué razón, y oyó con sobresalto un gruñido sordo. Se volvió rápidamente y vio a un león agazapado para saltar. Se había dejado la escopeta en la tienda de campaña. Rápido como el pensamiento agachó la cabeza y el león saltó por encima de él. Irritado, el animal soltó un rugido y se dispuso a saltar otra vez. Para entonces se hallaba cerca de la entrada de la tienda de campaña. Entró y tomó la escopeta. Cuando salió de nuevo, escopeta en mano, el león había desaparecido. Aquello le interesó una barbaridad. Se deslizó hacia la parte de atrás de la tienda de campaña, donde había un pequeño claro, y allí estaba el león, ensayando saltos cortos. Mi relato fue recibido con una ronda de aplausos. Tomé unos sorbos de champán. En otra ocasión, observé, a ese amigo mío le ocurrió otra cosa muy curiosa. Viajaba a campo a través, y como deseaba llegar a su punto de destino antes de que empezara a apretar el calor, ordenó a sus negros que engancharan las mulas a la carreta antes del amanecer. Les costó bastante trabajo hacerlo, porque los animales estaban agitados. Pero lo consiguieron por fin, y la partida se puso en marcha. Las mulas corrieron como el mismísimo viento, y, cuando amaneció, se dieron cuenta del porqué. En la oscuridad, los negros habían aparejado una mula con un león. Esta historia fue bien recibida también. Sonó una carcajada general. No estoy seguro, sin embargo, de que el tributo mayor no lo rindiera mi amigo, el miembro del Partido Laborista, que permaneció pálido y muy serio. «Dios», exclamó con ansiedad, «¿quién los desenganchó?»
He de ir a Rhodesia, dijo la señora Blair. Después de lo que nos ha contado usted, coronel Reis, no tengo más remedio que ir. No obstante, el viaje es horrible. 5 días en tren. Tiene usted que acompañarme en mi coche particular, dije con galantería. Oh, Sir Eustace, qué amable es usted. ¿Lo dice en serio? ¿Que si lo digo en serio? Exclamé en son de reproche, y me bebí otra copa de champán. Una semana más, aproximadamente, y nos encontraríamos en África del Sur, suspiró la señora Blair. Ah, África del Sur, murmuré sentimental, y empecé a citar extractos de mi reciente discurso en el Instituto Colonial. ¿Qué tiene África del Sur que enseñar al mundo? ¿Qué, en verdad? Su fruta y sus granjas, su lana y sus zarzos, sus manadas y sus pieles, su oro y sus diamantes. Hablaba con precipitación, porque sabía que en cuanto hiciese una pausa, Reis metería baza y me informaría que las pieles carecían de valor, porque los animales se enganchaban en las cerdas de púas o algo por el estilo. Estropearía todo lo demás que había dicho, y acabaría hablando de las penalidades de los mineros en el Rand, y no estaba yo de humor para dejarme insultar por ser capitalista. La interrupción, sin embargo, surgió del otro lado ante la mágica palabra diamantes. —¡Diamantes! —exclamó la señora Blair. —Diamantes —murmuró la señorita Bedingfield. Ambas se dirigieron al coronel Reis. —Supongo que ha estado usted en Kimberley. Yo también había estado en Kimberley, pero no conseguí decirlo a tiempo. A Reis le llovían las preguntas. ¿Cómo eran las minas? ¿Es cierto que a los indígenas se les mantenía encerrados tras una empalizada? Y así sucesivamente. Reis contestó a sus preguntas y dio muestras de conocer muy bien el asunto. Describió el método empleado para alojar a los indígenas y las diversas precauciones tomadas por De Beers. Así pues, ¿es poco menos de imposible robar un diamante? Preguntó la señora Blair con la misma cara de chasco que si hubiera estado haciendo el viaje a África exclusivamente con el propósito de intentarlo. No hay nada imposible, señora Blair. Ocurren robos de vez en cuando, como el caso que le conté del cafre aquel que se escondió una piedra en una herida. Sí, pero ¿en gran escala? Una vez en estos últimos años, un poco antes de la guerra, para ser exactos. Usted debe de recordar el caso, Pitler. Estaba en África del Sur por entonces, ¿no? Asentí con un movimiento de cabeza. Cuéntenoslo, suplicó la señorita Bedingfield. Oh, cuéntenoslo. Reis sonrió. Bien, se lo contaré. Supongo que la mayoría de ustedes habrán oído hablar de Sir Lawrence Hitchley, el gran magnate africano. Sus minas eran de oro, pero entra en este relato gracias a su hijo. Quizá recuerden que poco antes de la guerra corrieron rumores de que habían descubierto un nuevo Kimberley en potencia, allá por las selvas de la Guayana británica. Se decía que 2 jóvenes exploradores habían regresado de dicha parte de América del Sur, con una notable colección de diamantes en bruto, algunos de ellos de un tamaño considerable. Se habían encontrado ya anteriormente diamantes pequeños en la vecindad de los ríos Esquibo y Mazaruni, pero los 2 jóvenes en cuestión, Juan Hitchley y su amigo Lucas, aseguraban haber descubierto yacimientos de grandes capas carboníferas cerca de la fuente común de los ríos. Los diamantes eran de todos los colores. Los había de color rosa, azules, amarillos, verdes, negros, y de una blancura inmaculada. Hitchley y Lucas se presentaron en Kimberley, donde habían de someter las piedras para su examen. Al propio tiempo se descubrió que se había cometido un robo sensacional en De Beers. Cuando han de mandar diamantes a Inglaterra se hace un paquete con ellos. El paquete se coloca en la gran caja de caudales, cuyas 2 llaves obran en poder de 2 hombres distintos, mientras que el único que conoce la combinación es un tercero. El paquete se entrega al banco, y éste lo envía a Inglaterra. Cada paquete vale unas 100.000 libras esterlinas. En esta ocasión al banco le pareció ver algo anormal en la forma en que había sellado el paquete. Lo abrieron. Contenía terrones de azúcar. No sé exactamente cómo llegó a sospecharse de Juan Hitchley. Se recordó que había sido muy alocado cuando estudiaba en la Universidad de Cambridge,
y que su padre había tenido que pagar sus deudas más de una vez. Sea como fuere, no tardó en correr la voz que la historia del hallazgo de yacimientos de diamantes en Sudamérica era pura fantasía. Detuvieron a Juan Hitchley y encontraron en su poder algunos de los diamantes de De Beers, pero el asunto no llegó a llevarse a los tribunales. Sir Lawrence Hitchley pagó una cantidad equivalente al valor de los diamantes que faltaban, y De Beers retiró la acusación. Jamás se ha sabido cómo se llevó a cabo el robo, pero el saber que su hijo era un ladrón fue un golpe demasiado rudo para el viejo. Sufrió un ataque de apoplejía poco después. En cuanto a Juan, su suerte fue, hasta cierto punto, piadosa. Se incorporó a filas, marchó a la guerra, luchó valientemente y murió, limpiando así la marcha que empeñaba su nombre. Sir Lawrence sufrió un tercer ataque y murió hace cosa de un mes. Murió sin testar, y su cuantiosa fortuna pasó a manos de su pariente más próximo, un hombre que apenas conocía. El coronel hizo una pausa. Se oyó una babel de exclamaciones y preguntas. Algo pareció llamar la atención de la señorita Bedingfield, y se volvió en su asiento. Al oír su exclamación ahogada, me volví yo también. Mi nuevo secretario, Rayburn, se hallaba en pie junto a la puerta. Por debajo del atezado, su rostro tenía la palidez de quien ha visto un fantasma. Evidentemente, el relato de Reis lo había conmovido profundamente. Dándose cuenta de pronto de que lo observábamos, dio media vuelta y desapareció. ¿Sabe usted quién es ese hombre?, inquirió a Anna Bedingfield bruscamente. Es mi otro secretario, le expliqué. El señor Rayburn. Ha estado mareado hasta ahora. ¿Hace mucho que es secretario suyo? No mucho, respondí con cautela y cierta precaución. Pero la cautela de nada sirve para una mujer. Cuanto más se retiene uno, mayor es la fuerza con que ataca. Anna Bedingfield no se anduvo en contemplaciones. ¿Cuánto hace?, preguntó sin rodeos. Pues lo tomé a mi servicio unos días antes de embarcar. Me lo recomendó un viejo amigo. La muchacha se sumió en pensativo silencio y no dijo una palabra más. Me volví hacia Reis. Se me antojaba que ahora me tocaba a mí dar muestras de interés en su relato. ¿Quién es el heredero de Sir Lawrence, Reis? ¿Lo sabe usted? Debería de saberlo, respondió sonriente. Soy yo. Capítulo 14. Se reanuda el relato de Ana. Fue la noche del baile de máscaras cuando decidí que había llegado el momento de que confiara en alguien. Hasta entonces había trabajado sola y hallado gran placer en ello. Ahora, de pronto, todo había cambiado. Desconfiaba de mi propio criterio, y por primera vez se apoderó de mí una sensación de soledad y desolación. Me senté en el borde de mi litera, disfrazada de gitana aún, y pasé revista a la situación. Pensé primero en el coronel Reis. Parecía haberle sido simpática. Se mostraba bondadoso, estaba segura de ello. Y no tenía un pelo de tonto. Me relevaría de toda preocupación. Se hacía cargo por completo del asunto. Y el misterio era mío. Había otras razones también, que apenas quería confesarme a mí misma, pero que hacían poco aconsejable que escogiera al coronel Reis por confidente. Luego pensé en la señora Blair. Ella también se había mostrado bondadosa conmigo. No fui tan tonta como para creerme que aquello significara gran cosa en realidad. Probablemente se trataba de un simple capricho pasajero. No obstante, en mi poder estaba el despertar su interés. Era mujer que había experimentado la mayoría de las sensaciones corrientes de la vida. Me decidí a proporcionarle una sensación extraordinaria. Y me era simpática. Me gustaba su aplomo, su falta de sentimentalismo, el hecho de que careciera de toda afectación. Me decido. Iría a verla inmediatamente. No era fácil que se hubiese acostado ya. Entonces me acordé de que no conocía el número de su camarote. Mi amiga la camarera de noche lo sabría con toda seguridad. Toqué el timbre. Al cabo de un buen rato acudió a mi llamada un hombre. Me dio la información que necesitaba. El camarote de la señora Blair era el número 71. Se excusó por haber tardado en contestar al timbre, pero explicó que tenía que atender él solo a todos los camarotes. ¿Dónde está la camarera, pues?, le pregunté. ¿Se retiran todas a las 10?
No, me refiero a la camarera de noche. No hay camareras por la noche, señorita. Pero si vino una camarera la otra noche, a eso de la 1. Lo soñaría usted, señorita. No hay camareras después de las 10. Se retiró y yo quedé asimilando lo que me acababa de decir. ¿Quién era la mujer que había acudido a mi camarote la noche del 22? Mi rostro se tornó más serio al darme yo cuenta de la astucia y la audacia de mis desconocidos adversarios. Me puse en pie, salí de mi camarote y me dirigí al de la señora Blair. Llamé a la puerta. ¿Quién es? Preguntó una voz. Soy yo, Anna Bedingfield. Oh, adelante, gitanilla. Entré. Había mucha ropa tirada por el cuarto. La señora Blair llevaba uno de los kimonos más preciosos que en mi vida había visto. Era todo de color naranja, oro y negro, y se me hizo la boca agua al mirarlo. Señora Blair, dije bruscamente, quiero contarle la historia de mi vida, es decir, si no es demasiado tarde y no le aburre a usted escucharme. ¿Qué ha de ser? Nunca me gusta meterme en la cama, dijo la señora Blair sonriendo deliciosamente. Y me encantaría conocer la historia de su vida. Es usted una muchacha extraordinaria, gitanilla. A ninguna otra mujer se le hubiera ocurrido interrumpir en mi camarote a la 1 de la madrugada para contarme la historia de su vida, sobre todo después de desairarme, negándose a satisfacer mi curiosidad natural durante semanas enteras como ha hecho usted. No estoy acostumbrada a que me desairen. Ha resultado una novedad agradable. Siéntese en el sofá y descargue su alma. Le conté toda mi historia. Tardé bastante porque no olvidé detalle. Ella exhaló un profundo suspiro cuando hube terminado, pero no dijo lo que yo había esperado que dijese. En lugar de eso, me miró, rió un poco y observó. ¿Sabe usted, Anita, que es una muchacha que se sale de lo corriente? ¿No ha sentido alguna vez arrepentimiento? ¿Arrepentimiento? Inquirí, curiosa. Sí, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Emprender un viaje sin un penique como quien dice, ¿qué hará cuando se encuentre en un país extranjero y sin dinero? Es inútil preocuparse por eso hasta que el caso se presente. Aún me queda dinero abundante. Las 25 libras que me dio la señora Fleming están casi intactas. Y además gané el plato ayer. Representa 15 libras esterlinas. Pero si tengo la mar de dinero, 40 libras. La mar de dinero. ¡Santo Dios! Murmuró la señora Blair, extrañada. Sería incapaz de embarcarme alegremente con unas cuantas libras en el bolsillo, sin saber qué hacía ni a dónde iba. Ahí está lo divertido, precisamente, exclamé. Eso da una sensación tan espléndida de aventura. Me miró, movió la cabeza afirmativamente 2 o 3 veces, y luego sonrió. Afortunada, Anita. No hay mucha gente en el mundo que sienta lo que usted. Bueno, pregunté con impaciencia. ¿Qué opina usted de todo eso, señora Blair? Me parece la cosa más emocionante que he oído en mi vida. Y ahora, para empezar, dejará usted de llamarme señora Blair. Susan sonará mucho mejor. ¿De acuerdo? Me encantará hacerlo, Susan. Magnífico. Vamos al grano, pues. Dice que en el secretario de Sir Eustace, no ese Paget, cari largo, sino el otro, reconoció al hombre que fue apuñalado y se metió en su camarote en busca de refugio. Moví afirmativamente la cabeza. Así tenemos 2 eslabones entre Sir Eustace y el enredo. La mujer murió asesinada en su casa, y es su secretario quien recibe la puñalada a la mística hora de la 1 de la madrugada. Yo no sospecho del propio Sir Eustace, pero todo puede ser casualidad. Existe una relación, aun cuando él mismo la ignore. Luego, agregó, hay ese extraño asunto de la camarera. ¿Qué aspecto tenía? Apenas me fijé en ella. Estaba tan excitada y en tensión. Y lo que menos esperaba ver en aquel momento era una camarera. Pero sí que me pareció conocida su cara. Y lo sería, naturalmente, si la había visto a bordo. Su cara le parecía conocida, dijo Susan. ¿Está segura de que no se trataba de un hombre? Era muy alta, reconocí. No sería Sir Eustace, creo yo, ni el señor Paget. Aguarde. Tomó un trozo de papel y se puso a dibujar febrilmente. Inspeccionó el resultado, ladeando la cabeza. Es un buen retrato del reverendo Edward Chester, anunció. Ahora faltan los adornos. Esto completará el retrato.
Me entregó el papel. ¿Es esta la camarera que acudió? Pues sí. Oh, Susan, qué lista es usted, exclamé. Rechazó la alabanza con un gesto. Siempre he desconfiado del Chester ese. ¿Recuerda cómo dejó caer la taza de café y se puso de un color verdoso cuando discutíamos el caso Crippen el otro día? E intentó ocupar el camarote 17. Sí, todo concuerda hasta ese punto. Pero, ¿qué significa? ¿Qué era lo que debía ocurrir a la 1 en punto en el camarote 17? No puede haber sido el apuñalamiento del secretario. No habría por qué fijar eso para una hora especial, un día determinado y un lugar fijado de antemano. No, seguramente se trataría de una cita, y al secretario le darían la puñalada cuando acudía a ella. Pero, ¿con quién tenía la cita? No con usted, desde luego. Hubiera podido ser con Chester o con Paget. Eso parece poco probable, objeté. Esos dos pueden verse en cualquier momento. Ambas callamos unos instantes. Luego Susan dijo: ¿Puede haber sido algo oculto en el camarote? Eso ya parece más probable, asentí. Explicaría el hecho de que me hubieran registrado el camarote a la mañana siguiente. Pero no había nada escondido, estoy segura de ello. ¿No pudo haber metido el joven algo en el cajón la noche anterior? Negué con la cabeza. Lo hubiese visto. ¿Cree que pueden haber andado buscando el papelito que usted guarda? Es posible. Pero se me antoja un trabajo inútil. Solo contiene una hora y una fecha, y ambas habían pasado ya para entonces. Susan asintió con la cabeza. Sí, es verdad, no era el papel. A propósito, ¿lo lleva encima? Me gustaría verlo. Yo había cogido el papel antes de salir para enseñárselo precisamente. Se lo di. Ella lo escudriñó, frunciendo el entrecejo. Hay un punto después del 17. ¿Por qué no hay un punto detrás del 1 también? Hay un espacio, dije yo. Hay un espacio, pero... De pronto se puso en pie y examinó minuciosamente el papel, notándose en ella cierta excitación reprimida. Anita, eso no es un punto. Es una impureza del papel. Un fallo, ¿lo ve? Con que hay que hacer caso omiso de él y guiarse solo por los espacios. ¡Los espacios! Me había puesto en pie y estaba a su lado. Leí la cifra como la veía ahora. 1,71,22. ¿Se da cuenta?, dijo Susan. Es lo mismo, pero no del todo. Sigue siendo la 1 y el día 22. Pero es el camarote 71, el mío, Anita. Nos quedamos mirándonos la una a la otra, tan encantadas como nuestro descubrimiento, y tan llenas de emoción, que cualquiera hubiese dicho que habíamos aclarado todo el misterio. Luego bajé yo de las nubes de golpe y porrazo. Pero, Susan, nada ocurrió aquí a la 1 del 22, ¿verdad? No, nada. Se me ocurrió otra idea. Este no es su camarote en realidad, ¿verdad, Susan? Quiero decir que no es el que sacó usted al embarcar. No, el sobrecargo me habló de eso. El camarote estaba reservado al nombre de la señora Gray, pero parece ser que Gray solo era el seudónimo de la famosa Madame Nadina. Es una célebre bailarina rusa, como debe usted saber. Jamás ha trabajado en Londres, pero en París ha hecho furor. Tuvo un éxito delirante allí durante la guerra. El sobrecargo expresó con gran vehemencia su sentimiento de que esa mujer no fuera a bordo cuando me dio el camarote. El coronel Reis me dijo muchas cosas de ella. Parece ser que corrían extraños rumores por París. Se sospechaba que era una espía, pero no se pudo demostrar. Me imagino que el coronel iría a París nada más que por eso. Me ha contado algunas cosas muy interesantes. Existía una cuadrilla organizada, una cuadrilla que no era de origen alemán. Es más, al jefe de ella, el hombre al que siempre llaman el coronel, se le creía inglés, pero nunca lograron hallar el menor indicio que les permitiera descubrir su identidad. No cabe la menor duda, sin embargo, de que dirigía una considerable organización de delincuentes internacionales. Robos, espionaje, atracos, a todos se atrevían. Y por regla general, el coronel lograba hallar una persona inocente que cargara con la culpa. Tiene que haber sido de una inteligencia diabólica. A la bailarina se la creía una de sus agentes, pero no encontraron prueba alguna. Sí, Anita, estamos sobre la pista. Nadina es la clase de mujer que andaría complicada en este asunto. La cita del 22 se hizo con ella en este camarote. Pero, ¿dónde está? ¿Por qué no embarcó?
Vi la luz de pronto. Tenía la intención de embarcar, dije lentamente. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque estaba muerta, Susan. Nadine es la mujer que murió asesinada en Marlow. Recordé el cuarto sin muebles de la casa desocupada y volví a experimentar aquella indefinible sensación de amenaza y de mal. Y al propio tiempo acudió a mi memoria el incidente del lápiz caído y el descubrimiento del rollo de película. La idea evocaba otra más reciente. ¿Dónde había oído yo hablar de un rollo de película? ¿Y por qué relacionaba el pensamiento con la señora Blair? De pronto la así de los brazos, y poco me faltó para zarandearla en mi excitación. La película, la que tiraron por el ventilador. ¿No ocurrió eso el día 22? ¿El rollo que perdí? ¿Cómo sabe usted que se trata del mismo? ¿Por qué había de devolvérselo nadie de semejante manera a medianoche? Es absurda la idea. No, el rollo era un mensaje. Había sacado la película del envase amarillo de hojalata y colocado otra en su lugar. ¿Lo tiene aún? Tal vez lo haya usado. No, aquí está. Recuerdo que lo puse en el estante al lado de la litera. Me lo ofreció. Era un cilindro corriente de hojalata, de los que se emplean para proteger la película en los trópicos. Lo tomé con mano temblorosa, y al hacerlo, me dio un vuelco el corazón. Era mucho más pesado de lo que debería haber sido al juzgar por su tamaño. Con dedos que en vano intentaban dominar, arranqué la tira de cinta adhesiva que servía para asirlo herméticamente. Arranqué la tapa y se cayó sobre la cama un chorro de guijarros vidriosos sin brillo. Guijarros, dije, chasqueada. ¿Guijarros? Exclamó Susan. El deje de su voz me excitó. No, Ana, guijarros no, diamantes.